Este podcast se llama Pocas Palabras y vamos a hablar de lo que se nos dé la gana, básicamente. Y ya, hoy vamos a hablar sobre el examen del ICFES, que para los que no sepan, que seguramente igual esto no lo va a escuchar nadie, eh, Ajá. eh, Sí, que pues para, esperamos que lo escuche alguien en bueno, el jodido mundo, no sé. que Máquinas controladas. el examen del ICFES es el examen institucional nacional que, según, pues, o sea, supuestamente define el futuro de los estudiantes. El examen del ICFES es el equivalente en España al examen final de ESO y en otros países al examen final de colegio en el lugar que sea. Sí, Que del es, bachillerato, digamos que es el examen de aprobación del sí, bachiller el en examen, el mundo. el examen Bueno, En final Colombia, de secundaria, bachillerato, preparatoria y todas esas preparatoria. cosas antes de la universidad. ajá. Es, Como en SAT en Estados Unidos o algo así. sí, Exacto, sí. ahora sí ya podemos Ok, empezar. sí, sí. Bueno, entonces voy yo. ¿Cómo están? Yo soy Santiago y bueno, en general la experiencia personal que tuve hace poco presentando este examen fue un cúmulo de emociones y también yo alcanzaría a decir que de sentimientos que pude experimentar a lo largo de los últimos 6 meses antes de la presentación del examen, puesto que, bueno, digamos, sí, se puede decir que dentro de el examen o dentro de la parte social del examen, cabe entender que, bueno, para comenzar, ya que es un examen que abarca cualquier tipo de población y en general la totalidad de la población que se está graduando del bachillerato, pues obviamente este examen va a tener ciertos aspectos definitivos en lo que podría ser el futuro de las personas. Ese es el caso mío, ya que pues lamentablemente yo no cuento con recursos para poder pagar una universidad y menos la universidad que en este momento quiero. Entonces, yo diría que vivo una situación, digamos, bastante acorde a la que la gran mayoría de las personas que presentan este examen acá en el país, pues viven en general y han vivido y vivirán, ya que sienten al presentar el examen, pero no diría al presentarlo durante la presentación del examen, sino más que todo el tiempo anterior, como entre más cerca está el examen por presentarse, más es la tensión y más es la carga del sentir que ese examen eh, es como tu tiquete a ser alguien en la vida, a ser esa persona que hoy no quieres ser, o mejor dicho, o a ser esa persona que hoy no puedes ser, pero que en un futuro quieres ser por ti misma. Entonces, yo alcancé a concluir o a meditar sobre, digamos, esa carga que en mi caso y en el caso de muchas personas relacionadas con mi situación pueden tener y llegué a concluir, como decía, que, digamos, el quid o el aspecto fundamental de este examen y la razón por la cual genera tanta presión en las personas es porque es el primer paso que cada persona da, por lo menos en situaciones o condiciones normales, eh, para ser alguien en la vida. Es decir, es el primer paso que tú das completamente autónomo y desde esa presentación de ese examen es como la primera vez en la que en verdad tú estás definiendo tu propio futuro sin que otras personas estén al lado tuyo tratando de manipular eso que tú estás tratando de conseguir. Entonces, siempre tenemos tal vez que, bueno, ganamos premios o hacemos lo que sea en la infancia, pero siempre tal vez nos ayudan los profesores o nos ayudan nuestros papás o conseguimos eso también eh, gracias a compañeros, gracias a lo que sea, pero ese examen es el examen y tú, es decir, no hay otros entes, claro, que te están fomentando y que te están apoyando desde afuera psicológicamente y lo que sea, pero el único que estás presentando el examen y el único que sabe si sabes o no, y el único que entiende hasta qué punto esto es una prueba completamente autónoma eres tú, entonces yo diría que
esa es la presión que uno alcanza a sentir, que es como el primer paso que uno da completamente autónomo sobre su vida. Y luego pues ya vienen otros aspectos que más adelante hablaremos, yo diría, pero en general mi experiencia personal fue sobre todo, más que el examen en sí, es el examen como contenido, es más que todo el significado que tiene el examen para mi tipo de persona, por así decirlo, para mi yo que se identifica con mucha otra población, que es esa, sí, es esa importancia, esa relevancia que tiene al no tener los recursos para poder decir, quiero estar acá o quiero hacer esto con mi vida. Claro, muchas otras personas, y conozco de varias personas que les valió tres madres el examen porque básicamente otras personas pueden seguir decidiendo sobre esto. Entonces esto ya no se convierte en su primer paso completamente autónomo sobre donde ellos eligen su futuro, porque su futuro sigue estando predestinado o sustentado pues en sus padres gracias a los recursos económicos. Entonces es otra visión, y pues no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté Un mal, comentario, simplemente ¿no? Mm. no sé, es otro tipo de visión. Sí, es como un comentario sobre, digamos, las dos extrapolaciones más triviales o más evidentes que se puede ver en la presentación de este examen, ¿no? Que se puede ver también en muchos aspectos de la vida luego. Pero digamos que este es el fundamental, este es como el primero. Porque antes de este examen no hay otro examen o no hay otra forma de probarte a ti mismo donde tú digas, hey, esto es lo que sé y esto es para dónde voy y esto es lo que puedo conseguir con mis habilidades y con mis capacidades. Bueno, tal vez sí alguna vez hiciste un examen de coeficiente intelectual, pero pues simplemente era ¿sabes? Como una forma de decirte, hey, tal vez tienes estas habilidades o tal vez te falta fomentar en esto, pero tampoco definía mucho, tampoco te estaba diciendo no puedes estudiar en tal parte o no puedes ser tal tipo de persona por este examen, no, simplemente era como un simulacro de la vida, yo lo podría decir, y es como un dictamen donde te recomiendan hacer esto dependiendo de tus habilidades cognitivas, pero en general el que ya llega a ser definitivo y llega a ser bastante, eh, por así decirlo, o sea, un examen que, que parte desde el acto de ser una persona, por lo menos en este país, ya es el ICFES. Ok. Listo. Eso fueron unos deliciosos 7 minutos de monólogo ahí. Sí. Listo. Rafael, ¿no quieres comentar algo? Eh, yo creo que que lo que dice Rojas es interesante, o sea, es súper interesante porque funciona, digamos, bajo un parámetro súper curioso, es decir, funciona bajo el parámetro digamos, por así decirlo, de un sistema legal, o, mejor dicho, dentro del mundo real, es decir, es autonomía de el ser eh, dentro de la sociedad, lo cual es, en realidad es totalmente cierto. Aunque igual, aún así depende mucho de la persona. Para personas como nosotros, pues, o bueno, o sobre todo para una persona como Rojas, sí es como esa definición dentro de la sociedad como práctica, como praxis, como un sitio donde hay que mantenerse estable. ¿Mm? Porque al fin y al cabo, realmente lo que sucede acá, o sea, suceden dos cosas. Hay una presión por parte de la sociedad, hay una presión por parte de uno mismo. La presión por parte de uno mismo es entendible, ¿no? Uno no quiere ser una puta basura inmunda toda su vida, inútil, ¿no? Y luego está la presión social, que es la presión de, claro, tienes que ser útil, ¿sí? Porque si no hay un marginamiento. Y, y eso tiene como una imagen bastante densa, sobre todo en Colombia, me parece a mí, por como, o sea, lo que sucede es que el Estado, la sociedad se expresa
se expresa como un fractal, y uno de esos fractales es la familia. Y es la misma familia de uno que le que a uno le da los ejemplos más cerdos y, y, y hardcore de historia. Entonces, por ejemplo, no le dicen, claro, eso tiene que ser funcional y útil, no para usted mismo. Entonces intentan borrar toda esa parte de la identidad, sino que, porque si no puede terminar como ese señor que está pidiendo plata en la calle y fuma marihuana y bueno, y ni siquiera fuma marihuana porque no tiene plata, se la pasa inhalando boxer. Entonces, la cuestión, entonces la cuestión es que yo creo que en ese aspecto sí Rojas tiene, Rojas tiene razón, pero creo que es no solo el hecho de lo que uno quiere hacer, sino el, lo que piden de uno que sea. Como que borra mucho lo que uno quiere hacer y el hecho de ser frente a los demás. Y por otra parte, también, pues, lo interesante del ICFES es igual, que esto funciona bajo, bajo la praxis. ¿Por qué? Porque nuestra independencia, eh, sí, nuestra independencia como seres independientes, igual la vamos forjando desde que empezamos nuestra adolescencia, o incluso antes, básicamente desde que empezamos a pensar por nosotros mismos. Ujú. Y es por eso que el ICFES es algo tan curioso. Porque el ICFES funciona para pensar de cierta forma. Sí, el ICFES funciona para pensar de cierta forma. No es que sea una forma de pensar mala, pero funciona para pensar o sea, ¿cómo explicarlo? El ICFES no funciona para la expresión propia, sino que funciona para la expresión material. Es decir, todo lo que pregunta en el ICFES funciona bajo un concepto de praxis. Incluso las preguntas del ICFES tienen como digamos que uno puede trazar una línea que diga, de esto trata el ICFES. Mejor dicho, el ICFES en sí mismo como examen no trata sobre las preguntas, sino que trata sobre esto. Mm. ¿Y, ¿Y ya? y qué tipo de preguntas recibieron ahí? Pues ahí supongo que el tipo de preguntas a las que te refieres son como las de sociales o ciencias, ¿no? O también a las de matemáticas. No, no, no. Y es que yo creo que incluso las de matemáticas, eso es como, porque la matemática tal y como la entendemos en aritmética desde chiquitos y como la tenemos que aprender en el ICFES, funciona bajo unos parámetros lógicos hiperstáticos y además son relativamente reducidos, me parece a mí. O básicamente aprendemos como dos o tres parámetros lógicos y el resto tampoco los tenemos muy en cuenta, porque igual tampoco suelen aparecer mucho en la vida cotidiana. ¿Sí? Que aparecerá en la vida cotidiana el principio de no, o sea, de doble negación, bueno, o de doble afirmación, perdón, que es, por ejemplo, no puedo decir que este libro está escrito en mayúsculas y, o sea, darle la razón a una persona que dice que este libro está escrito en mayúsculas y darle la razón a esta persona que dice que el libro está escrito en minúsculas. Eso es el principio de, o sea, sí, de la afirmación, que no puede ser cierto, no puede suceder eso. Esos son los principios lógicos que se aplican un montón en el ICFES. Es más, es como la base para quitar las primeras dos preguntas. Bueno, hay una pregunta que es básicamente, si esta mierda no tiene sentido, pues afuera. Luego la otra es como, esto es todo lo contrario a lo que me están pidiendo, entonces para afuera. Y luego ya quedan las otras dos. Que desde mi punto de vista funcionan bajo la lógica de conjunto A, conjunto B. Y, O, y ya. Están por dentro o por fuera, X. Y luego ya se responde. Y todo eso, pues, es que todo eso aporta un montón al sistema legal. O sea, es en lo que se fundamenta el sistema legal. Una ley se basa en eso, y claro, pues tiene sentido.
Sin embargo, creo yo que sí, como que muestra es la manera en la que pretenden que uno sea como ciudadano. Sí, eso quiero ir. Pero bueno, eh, digamos que mi experiencia personal con el ICFES se ve también un poco relacionada a lo que yo pienso sobre el ICFES. Porque, a ver, ¿qué es lo que sucede? Tal vez como lo decía Rafael, no creo que haya sido enfocado hacia esa idea, pero sin embargo, eso me hizo recordar lo que quiero decir ahorita y es el tema de lo que evalúa el ICFES. Entonces, es bastante curioso porque hay que tener en cuenta que dentro de los principios generales de las inteligencias, el ICFES evalúa tal vez dos o tres inteligencias, pero hay que tener en cuenta muchas más inteligencias. Entonces, ¿hasta qué punto el ICFES evalúa tu sabiduría o evalúa tus conocimientos cognitivos si no los está evaluando en la completa totalidad? Incluso, Entonces, como el ICFES va, o sea, eh, básicamente lo explico ¿qué? para la persona que está escuchando allá en el fondo de YouTube, para la única persona que está escuchando, básicamente en el ICFES, en el ICFES, o sea, el puntaje del ICFES básicamente te abre o te cierra posibilidades de entrar a una universidad, incluso con materias como educación física o Es que eso deportes. quiero ir. Ajá, es que a eso quiero ir allá. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con el ICFES? El ICFES tú tienes la oportunidad tal vez de evaluar o tener claros tus conocimientos en las áreas típicas, ¿no? En lo que son las ciencias exactas, tenemos bueno, la matemática, y entre la matemática tenemos la aritmética, el cálculo, la estadística, la geometría. eh, Luego podemos tener el tema de las ciencias naturales, y en las ciencias naturales vamos a tener la física, la química, la biología. eh, de hecho, hay una parte social dentro de las ciencias naturales a la que acá le llaman eh, ciencia, tecnología y sociedad, que es básicamente la relación que existe entre la parte social y el desarrollo del mundo con la parte tecnológica y científica como tal, que no está tan relacionada dentro del ámbito social o dentro del ámbito humano. Entonces, trata de relacionar esas dos y eso es bastante bueno. Y luego tenemos las ciencias humanas, que en las ciencias humanas básicamente tenemos la lectura crítica, que la lectura crítica termina siendo la capacidad de análisis y comprensión lectora que tú tienes, es decir, el llamado a saber leer. Entonces, si sabes leer, si sabes comprender una lectura, si sabes qué significado tiene X palabra, cuál es el contexto, cuál es la idea central, cuál es la conclusión, cuál es la pregunta, problema, todo ese tipo de cosas de comprensión de lectura, saber de qué habla un texto y pues dentro de los distintos textos pues está un texto argumentativo, un texto expositivo, una infografía, un texto, bueno, tal vez filosófico, donde ya te están exponiendo doctrinas o ideologías, y obviamente tenemos un contexto o un grado de dificultad distinto. Tenemos esa parte de comprensión lectora y luego tenemos la parte como tal de esa ciencia humana pura llamada pues la parte de sociales acá en Colombia, pero pues la idea es que en la parte sociales nos están involucrando no tanto en geografía, aunque se debería, y allá es a lo que voy, sino más que todo el tener claros los conceptos de ciudadanía dentro del Estado colombiano y también tener muy en cuenta, digamos, ese ser humano, es decir, el tener la capacidad de entender las otras personas, de llegar a conciliar, de saber por qué esto es egoísta o por qué esto está mal o por qué esto está bien. Y eso ya te va formando un carácter como ciudadano donde tú sabes qué medidas tomar dependiendo de si una acción está bien, está mal, no debería ser, debería ser. Y pues eso ya te empieza un poquito a definir tus parámetros sociales y de conducta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá dentro de esta descripción? Bastante ya claro o a inferir. Lo primero es que el ICFES, dentro de las amplias gamas que trata de evaluar,
no está evaluando totalmente, como decía al comienzo, todas las áreas. Entonces, ¿qué tenemos por fuera muy claramente? Tenemos por fuera, por ejemplo, los deportes, tenemos por fuera las artes plásticas, las artes escénicas, cualquier tipo de, digamos, expresión artística o excluyendo tal vez la parte literaria dentro de el hecho de no escribir, pero sí saber leer, por así decirlo. De resto, no tenemos una forma de evaluar esas capacidades artísticas de cada persona. La capacidad de comunicarme con una persona no es tampoco evaluada. La capacidad de autorregular mis emociones tampoco es concebida dentro del ICFES. Entonces tenemos distintas habilidades o distintas inteligencias o capacidades cognitivas que no son evaluadas durante el ICFES y que también son muy importantes y por ende pues son tomadas en cuenta en el rol de la sociedad y en el rol de cada ser humano. Algo que sí tiene muy en cuenta, por ejemplo, las pruebas de coeficiente intelectual, donde ya te evalúan todo este tipo de habilidades. Entonces es bastante importante tener en cuenta que primero la totalidad de las habilidades no te las evalúa el ICFES, sin embargo, sí te certifica que las tienes o que no las tienes. Y lo segundo ya sería que hasta qué punto el ICFES evalúa una persona con alta capacidad cognitiva o como buena o mala o mediocre o dependiendo del rango que saque, también teniendo muy en cuenta qué tipo de ciudadano es. Porque el ICFES también te está evaluando la mitad de la prueba y en esto hablo el 90% de las pruebas sociales sobre qué es lo que se debe hacer o qué es lo que es mejor por hacer o qué es la mejor solución para. Que bueno, a esto le llaman pensamiento sistémico, le llaman también multiperspectivismo, pero en general es esa capacidad de poder entender todos los ámbitos y buscar una mejor solución para un conflicto donde están chocando pues estas ideas, ¿no? Entonces, quiero tocar esos dos, tres principales puntos que son muy interesantes y pues si mis compañeros también quieren opinar al respecto, sería interesante que lo hicieran, ya que, eh, bueno, en primera mano hay que tener en cuenta que cuando tú vas a ingresar a una universidad, como decía mi compañero, por ejemplo, si vas a estudiar artes plásticas o vas a estudiar deportes, te piden el puntaje del ICFES. Bueno, pero a mí qué me importa el puntaje del ICFES si ni siquiera me valoran eso. No, pues es que es necesario porque básicamente es la prueba del Estado y ya está. Y está legalmente concebido y es algo que institucionalmente y gubernamentalmente ya está dado. Es decir, tú necesitas el ICFES para entrar a cualquier universidad, tenga el puntaje que tengas. Entonces, si yo soy una persona que nací para el arte y soy un pintor tremendamente empírico y de nacimiento y solo se me facilitó el arte, pues entonces yo no tendría la necesidad porque entro a una escuela de bellas artes o en general encuentro una escuela de arte en cualquier ciudad del mundo, como pasaba en el siglo, yo qué sé, del siglo XX para atrás, y sencillamente no tenía nunca más que ver nada absolutamente de esto y nunca pasaba ni siquiera por una escuela primaria, secundaria o de lo que sea porque dedicaba toda mi vida a la pintura. Lo que pasa ahora mismo con el sistema educativo es que necesariamente tengo que pasar por ahí porque tengo que tener un diploma, un papel que me certifique que sé hacer cosas, que me interesan o no, que sirven o no. Bueno, pues eso te lo va diciendo la vida. Pero muchas veces, dependiendo del enfoque que tú tengas, claro, sumar y restar le sirve a todo el mundo, pensar y leer también, pero ya cosas más complejas como tal vez la trigonometría, nunca más en mi vida pueda volverla a ver o me interese saber de qué carajo se trata si nunca voy a estudiar o profundizar sobre eso. Entonces una persona que va a estudiar artes escénicas, por ejemplo, no le interesa saber trigonometría o cálculo, o no le interesa saber física, no le interesa saber movimiento rectilíneo, no le interesa saber fuerzas, lo que sea. Entonces, ¿cuál es la necesidad de evaluarle a ese tipo de personas? Y con ese tipo hablo en general de la especificación que cada una de las personas tenga según sus habilidades. ¿Qué necesidad hay de evaluarle a esas personas habilidades que muy
seguramente nunca más en su vida van a volver a utilizar, ni tampoco que son necesarias para lo que quiere hacer con, digamos, con su vida. Entonces, sí es importante tener en cuenta eso, y ahí es cuando yo voy yo al hecho de hasta qué punto no es mejor que sencillamente cada universidad tenga su propia prueba y que cada alumno luego, cuando quiera ingresar a esa universidad, a esa carrera, bueno, pues tenga su prueba y que esa universidad se certifique propiamente si el estudiante sabe o no. Pero que no se vuelva esto un régimen masificado donde hay estructuras que se están acoplando a millones de personas, donde no están tomando en cuenta que cada persona es completamente distinta, sino que todos los están tomando como un mismo ser, que aprende lo mismo, que sabe lo mismo, y pues que ya toma tu prueba y es la misma para todos y fin. Entonces, yo diría que sería mejor la otra idea, pero pues yo creo y lamentablemente no va a pasar. Yo creo que esto no es algo que le mate la cabeza mucho a los gobernantes del país, así que no creo que esto cambie en muchísimo tiempo y este sistema educativo y este modo de evaluación de competencias pues ha estado durante los últimos 60 70 años en la nación, entonces tampoco creo que cambie mucho y en el mundo en general este sistema de evaluación sigue existiendo desde hace muchísimos años y no creo que cambie. Entonces pues por ese ámbito sería eso. Por el otro lado, eh, yo diría que, no sé, mis compañeros hablen, ¿no? O algo así. Pues, yo estoy de acuerdo con una cosa, y es que, no sé, las universidades no deberían pedir el puntaje del examen del ICFES. Y, y más que por el hecho de las inteligencias, es porque el ICFES, o sea, porque todo esto funciona, o sea, ¿cómo me puedo explicar? A ver, el, el, el problema de que las universidades pidan esos puntajes es el hecho de que terminan cerrando muchas puertas y como que, o sea, espera un momento, ¿Ah? es que tengo la idea en la Como que cabeza, no pero se dan la tengo las súper oportunidades a enredada. muchas otras ¿Cómo explicarlo? personas que pueden que sepan. ah, Sí, pero no es tanto eso, no es tanto eso, sino que, a ver, lo que sucede con la universidad es que la universidad nace como la, la, la institución absoluta de la educación, ¿sí? Pero cuando las universidades segregan de esta forma, me parece que funcionan como todo lo contrario, como métodos de segregación social, que niegan un montón de lo que es la educación, y sobre todo por el hecho de que no creen tanto en la actitud de la persona, sino en la inteligencia. Y es que el ICFES está visto a nivel general, digamos a nivel social general, como si el ICFES definiera tu inteligencia, o sea, definir a, a la lo cual sociedad, es ¿no? curioso, Sí. ¿sí? O sea, no definiera tu inteligencia. La gente siempre dice como cuando sacaste el ICFES, qué tal cosa, bueno. Y Sí, como que exacto. hay gente que se siente más superior que otra por sacar mejor ICFES y cosas por el estilo. Y la verdad es como, es bastante estúpido. No por el, o sea, yo no creo, no sé si esté completamente ya aceptado en la psicología. Realmente creo que me importa muy poco la teoría de las inteligencias múltiples. Pero sí creo que hay distintas formas de pensar. No creo en las inteligencias múltiples como tal, como el hecho de que si una persona pueda andular bajo tal cantidad de inteligencias y eso. Porque básicamente yo creo que las inteligencias son enfoques naturales creados por un ambiente. Entonces, si una persona
nace en una familia en la que todo el tiempo van a fiestas familiares y fiestas familiares van a terminar desarrollando esa inteligencia social, ¿no? Esa inteligencia, ¿cómo es que se llama eso? A ver, la busco rápidamente. Esa inteligencia, creo que es Para interpersonal. socializar y... Sí, mm, lo terminan. Sí, tienen esa inteligencia para socializar, para. ¿Mm? Pero yo no creo que una persona se deba cerrar a eso. Entonces, no creo que sea tanto el hecho de eso, sino el hecho de que del pensar diferente. ¿Qué sucede, por ejemplo? Hay una cosa que me gusta mucho de Argentina y no es tanto que la educación sea gratis y eso, sino el hecho de que se acepta en Argentina a cualquier persona que quiera estudiar. Las universidades públicas de Argentina, si la persona quiere estudiar, claro, le ponen unos requisitos, pero si quiere, puede, básicamente. Es eso lo que me termina pareciendo una cosa una cosa muy contradiciente en el funcionamiento de las universidades aquí en Colombia, que se pide que la gente piense de una forma y que si no se piensa de una forma, se es tonto y no mereces estar en universidades mejores o peores. Que pues, o sea, realmente la diferencia en las universidades casi que son las instalaciones, ¿Sí? ¿En serio? igual. Pero No bueno, sería... sí, se supone que que la nacional como tal no es una mejor mm, universidad. Como que cada universidad tiene enfoques. Por ejemplo, la nacional tiene un enfoque en el que la gente, todo lo que hace, lo hace para el Estado. Entonces, la tesis de uno, al final del semestre, o sea, de la carrera, es para el Estado y tienen que ser relacionadas con lo humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estudio sociales, entonces tiene que ser el valor de las culturas indígenas de tal parte y cómo nos pueden enseñar a no ser violentos y yo qué sé. Sí, o por ejemplo, está esta otra. Yo qué sé. Entonces estudio música. Si estudio música puede ser algo así como la influencia musical de la música indígena en tal sector y cómo lo puedo utilizar para hacer esta composición que tiene mucho valor artístico. Y todo es como a favor y como para ayudar al Estado. Entonces, ese es un ejemplo, ¿m? De que la Universidad Nacional tiene como esa especie de enfoque. Hay universidades que simple y llanamente se diferencian en que tienen instalaciones mejores. Por ejemplo, yo no sé cuáles universidades, o sea, yo la que he revisado, la que he estado dentro, es los Andes. Y los Andes lo que, o sea, como que la gracia que yo le veo es que tiene una biblioteca virtual muy buena. Uno puede encontrar cualquier artículo de cualquier revista del mundo, de toda la historia, o sea, bueno, o no de toda la historia, pero sí como mínimo de 1858 artículos así de viejos, los puede encontrar en la biblioteca virtual de los Andes. Y yo qué sé, como que todas las universidades tienen hasta cierto punto cierto enfoque. Por ejemplo, la Universidad de Santo Tomás tiene un enfoque muy religioso. Entonces, por ejemplo, la gente de allá se enseña mucho a Santo Tomás, ¿sí? Pero ese es como un pequeño enfoque y luego de resto, las materias son todas iguales. Entonces, el costo de una universidad frente a otra realmente depende totalmente de las instalaciones y ya. Entonces, teóricamente todas las universidades son mejores. Ah, y pues como una universidad es más famosa que otra, tiene más renombre, entonces uno dice, yo vengo de tal universidad y pues es más fácil sí. que le den a uno un trabajo. Pero igual eso es muy tonto. Y ya se me fue de lo que estaba hablando. Pero bueno, Ah, o sea, ya se me olvidó de qué estaba hablando. Así que la teoría de inteligencias, ¿no? de las inteligencias Como múltiples. inteligencias alternas o algo así. Sí, sí. Sí, entonces lo que yo trataba de decir es que no creo que digamos una persona, o sea, el problema de decir a mí para qué me sirve tal cosa es que se piensa todo el tiempo en la praxis, ¿no? Si yo voy a ser doctor, bueno, o mejor dicho,
si yo voy a hacer, porque esto pasa mucho con, con, con la gente que quiere ser artista, digamos, en los colegios, ¿no? Profesor, ¿para qué me sirve eh, factorizar si yo voy a ser artista? Es una cosa que pasa mucho en los colegios. Es problema suyo si usted quiere ser únicamente artista y quedarse ahí. Pero realmente la uno puede abarcar, o sea, no abarcar, pero uno puede llenarse de todo un poco. Y no significa que uno tenga que dirigirse únicamente a la praxis. ¿Por qué? Porque eso lo que indica es que tenemos en nuestra cabeza la idea de que podemos, o sea, tenemos que ser independientes en lo que hacemos, más no en lo que pensamos. ¿Mm? Al final y al cabo nosotros lo que hacemos es obtener herramientas. Pero cuando decimos a una persona que estudia educación física, que quiere estudiar educación física, de qué le sirve, yo qué sé, entender cómo se causó la guerra de los 1000 días, ahí hay un problema en el hecho de pensar que, claro, una persona que estudia educación física solo tiene que saber de anatomía y de deportes y de cómo funciona el cuerpo y de qué ejercicios debe hacer el cuerpo, qué es seguro, qué se debe comer y ya, punto. Una persona se puede especializar en eso y aún así saber de un montón de cosas. O así es como lo veo yo. No es... Claro, otra cosa es que la gente quiera hacer como quiera hacer. Es eso. Yo veo que el error de que las universidades pidan la nota del ICFES es que el ICFES lo que exige es pensar de una forma. Lo que deberían tener las universidades todas y es una prueba de aptitud. Sí, exacto. Hay otro punto que era el segundo punto que yo quería tratar. Y es con respecto al ser inteligente, es para el ICFES ser cierto tipo de persona. Entonces ahí es cuando entra la parte más de la prueba o de la parte de la prueba de competencias ciudadanas y sociales en general. Porque, bueno, ¿qué pasa? Como ya expliqué, la prueba muchas veces te pregunta lo que deberías hacer en X situación o a qué mecanismo legal deberías recurrir en tal caso. Y bueno, eso es completamente conocimiento y pues o sea, lo máximo que tienes que saber es lo que dice la Constitución. Ahora, Es curioso, cuenta, es curioso que eso y muy pocas veces, o sea, es curioso que sea eso y un poquito de funciones trigonométricas, lo único que para el IFES uno tiene que saber de memoria. exacto. Entonces, sí, porque a ver, ¿qué es lo que sucede? Digamos que el ICFES al preguntar esas cosas sobre el deber hacerlo, el debe ser, pues está pensando o está tratando de meditar sobre cierto tipo de personas que quieren formar y cierto tipo de personas que quieren que no sea. Entonces, la forma en cómo respondamos depende si somos inteligentes, de si sabemos o no sabemos. Pero ahora yo voy y pregunto si tal vez una persona que vive en Rusia o en China y viene acá y presenta la prueba, yo que sé, viene de intercambio un año y le gustó el país y quiere estudiar en la universidad acá. Pues entonces, listo. Curso el grado 11 en un colegio y presenta el ICFES. Bueno, ¿qué pasa? Que muy probablemente, y es bastante claro, el sistema educativo en los países asiáticos es bastante más desarrollado y los chicos terminan su etapa preuniversitaria mucho más, por así decirlo, aptos o con mejores habilidades o con habilidades más desarrolladas o como lo quieran llamar, el punto es que terminan mejor preparados con más conocimientos y pues no es un secreto para nadie. Entonces, llega ese chico acá a Colombia, un ejemplo, y va a presentar al ICFES. Primero, no conoce la constitución de acá y segundo, tiene un sistema de gobierno totalmente distinto, comenzando porque en China es comunista, acá somos un régimen democrático. Entonces, ¿cómo se puede sentir el niño que a pesar de leer la constitución, el niño podría leerla sin ningún problema y entenderla? El punto sería cuando tiene que responder esas preguntas de qué debería hacer. El niño va a responder en pro o el niño va a responder
teniendo en cuenta pues cómo ha vivido toda su vida, es decir, cómo ha vivido pues en China, cómo son las leyes en China, cómo se comporta la gente en China, sus valores que aprendió de su familia china, etcétera. Y pues van a ser muy distintos a los valores, creencias y por lo tanto a la forma en cómo está organizada socialmente la comunidad en el país colombiano. Entonces, ¿hasta qué punto el niño termina con un puntaje de 30 o 40 en sociales? Y es bastante probable que lo tenga muy bajo por el hecho de que él entiende el mundo de otra manera. Entonces, el ICFES básicamente le está diciendo al niño en la cara que por el hecho de entender el mundo de otra manera, por el hecho de tener otro tipo de valores, otro tipo de enseñanzas, otro tipo de conceptos sociales arraigados, el niño no sabe y el niño no es inteligente, por lo menos en el área humanística. Pero vaya que sí lo son, porque son bastante bien habilitados y cognitivamente bien desarrollados los chinos. Entonces, como decía Rafael, termina siendo un examen o una prueba de segregación, donde socialmente te piden que seas X persona y te piden que tengas cierto tipo de conducta, parámetros o mentalidad, por así decirlo. Porque si no la tienes, te queda mal la mitad de la prueba y te va mal y no estás básicamente pensando bien. Eso es lo que te quiere decir la prueba entonces. Entonces, ¿quieres ser becado? ¿Quieres tener una universidad? ¿Quieres ser alguien en la vida? Bueno, piensa como te estoy diciendo que pienses, estudia como te estoy diciendo que estudies y sé lo que yo quiero que tú seas. Pero no debes ser lo que tú quieres ser porque si llegas a hacerlo, pues yo, que estoy muy por encima de ti, te digo, hey, no eres inteligente, no eres apto, no puedes estudiar más acá. Y eso que el ICFES es la punta del iceberg. Luego vemos que vienen las pruebas de las universidades como tal, es decir, los exámenes de la universidad, luego los exámenes de aptitud para entrar a trabajos, las entrevistas en los trabajos y todo este tipo de pruebas de habilidades cognitivas o de formas de pensar están demostrando ser cada vez más un método de segregación, un método de discriminación de mentalidades en la gente. Es decir, tú eres inteligente no si entiendes muchas perspectivas o si tratas de englobarlas todas, sino si tienes y te enfocas y manejas y crees cierto tipo de ideología, porque es lo que la gente allá arriba quiere que tú creas, porque es la que la gente allá arriba quiere que tú seas y quiere que te comportes como ese tipo de gente y eso. Quiero preguntar a ver si tal vez alguien sabe, de los que tal vez nos escuchen, a mis compañeros, si alguno de los grandes dirigentes allá que en verdad tienen el poder en cada una de las naciones, en verdad presentan estos exámenes de Estado. Es decir, me gustaría saber si tal vez los hijos de los padres fundadores de la patria o bueno, la descendencia de estos grandes líderes que en verdad son muy importantes en cada una de las naciones, si en verdad cuando tuvieron la edad necesaria para presentar el examen como correspondía, en verdad lo presentaron o simplemente se lo pasaron por la manga, como muy seguramente se pasaron por la manga el bachillerato, no sé si tal vez la universidad, pero en algunos casos pasa donde ni tienen títulos universitarios, que no está mal, es decir, ni tienen, voy a afirmarlo como, ni tienen diplomas universitarios, ni tienen diplomas de bachiller, ni hicieron estos tipos de exámenes para certificarlos, pero claramente sí tienen estudios porque son personas que cuentan con los recursos para tener estudios, que muy seguramente los hicieron de una forma distinta al modelo tradicional que su país exige que debe ser, porque ellos sí saben que ese modelo no es apto y no es el mejor y no es eficiente para lo que ellos deben tener y deben comandar en el futuro, que va a ser básicamente un país entero. Entonces, yo creo que es algo más para reflexionar sobre lo que este examen quiere que cada uno de nosotros sea y cómo nos evalúa dependiendo de cómo pensemos también, ¿no? Sí. Sí, eso tiene mucho que ver con como con la idea del poder que tiene toda esta gente. Como, o sea, todos los políticos tienen como esta idea del poder tan, como tan engrandecida. Todos los políticos quieren tener poder, obviamente, si no, creo que no serían políticos, aunque realmente no debería ser así porque política significa otra cosa, pero sí es eso.
Entonces ellos entienden que no necesitan hacer eso. Sin embargo, seguramente, el caso es que seguramente muchas personas no hicieron el ICFES porque seguramente estudiaron fuera del país. O sea, una gran mayoría estudió fuera del país. Pero bueno, yo iba a decir que en todo caso hay, hay una cosa súper curiosa del ICFES y es que, o no del ICFES, sino del sistema educativo en todo el mundo, y es que tenemos el estúpido internet, o tenemos como, entendemos tantas cosas todo el mundo, porque yo lo que me he dado cuenta es que realmente todo el mundo entiende esto. Ninguno es, o sea, nadie es una persona idiota como para que piense que realmente lo que nosotros decimos es algo nuevo, ¿no? Realmente nada de lo que decimos es algo nuevo, es algo que hemos absorbido como antisistema, pero realmente no es. O sea, es antisistema, pero nadie lo pone en práctica. Yo- yo, y es una cosa que me he dado cuenta desde hace décadas. No existe el ser antisistema, y todos nos quejamos del sistema, pero no hay nadie que sea antisistema. Y me parece muy curioso porque seguimos pensando que el ICFES es lo que define el futuro, que estar en una universidad define el futuro. Que sí es cierto, por ejemplo, si yo quiero estar en una universidad, pues intento entrar a una universidad. Pero lo que también es cierto es que hay mucha información que yo la puedo obtener, por ejemplo, de internet, de libros, de una biblioteca, que no necesito de que no necesito de la universidad, que todo, o sea, que hay que entender que todo, o sea, que todo esto es para formar parte de, no quiero decir que tengamos que estar en contra necesariamente, pero sí que no hay nadie como tal que se haya atrevido a hacer lo contrario. Y eso es una cosa que siempre, no es que me deprima, pero sí es una cosa en la que siempre pienso de esta generación. ¿Por qué esta, por qué somos gente tan obviamente estática e inteligente? O sea, es que yo no lo capto. A todas las personas de mi edad que he conocido son súper inteligentes. Todas las personas contemporáneas a mí son súper inteligentes. Los niños pequeños son súper inteligentes. ¿Y por qué estamos así? ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo y lo mismo si tenemos conciencia de todo? Pues ah, yo diría tal vez porque creo que estamos viviendo en una época en donde estamos todos muy bien acomodados, ¿no? No creo que mucha gente que sea como completamente inteligente diga, pues hay que hacer un cambio, pues porque ven que ya todo está bien, ¿no? O eso es lo que yo creo. Es que O puede ser de que se den cuenta en cambio, pero pues no tienen las ganas para crearlo. yo cojo, o sea, yo podría coger una persona, o sea, como la persona supuestamente más tonta del curso, y, y la persona más tonta del curso, entre comillas, entenderá que todo esto no tiene mucho sentido. Y porque es que, Pues es sí, que pero en el fondo, o sea, alguna vez sí les dije que no, que una película que fue malísima, que no recuerdo ni cómo se llamaba. Y resulta que es como de un, ¿cómo es? Es de un, como una aplicación que es como Snapchat, pero de retos. Y al final como Nerf, que los ¿no? Ah, retos, Dios, qué eso, película Nerf. más mala. Y al Nerf, final ¿no? Es con... los retos, Sí. y al final los retos escalan y 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 escalan. Hasta que al final es como Sí. matarse el uno al otro. Una cosa así Sí, 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 de, sí, yo de recuerdo esa cerda. película. Era como, es un Y comentario de las redes sociales, pero pues al final no hice nada, al final no tiene no, 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 sentido. no. Yo creo que más que un comentario en las redes sociales es un comentario de la juventud. ¿Por qué? Porque al final dicen como, carajo, esto está como muy fuerte, ¿no? Como Y, así y, muy y llega la fuerte, o sea, mamá. Sí. No, es como que la si... mamá está como, mi hija está ahí. Ah, Sí, pues la mamá sí, está como, mi hija está ahí. ¿Qué carajo? ¿Qué putas está pasando? Y llegan y le preguntan a ese tipo que es el amigo de ella y dice como,
¿y será que puedes hackear esto? Ah, Es una sí. cosa que, o sea, y por ejemplo, hackear es una cosa que puede estar a las manos de cualquier persona que quiera aprender a hackear. Hackear es una cosa que cualquier persona aprende por internet. Y Sí. el tipo simplemente se pone a hackear. Es como, Y, como y lo que le hace a la gente es que en el celular diga, ustedes son, ¿cómo es que es? cómplices, ¿no? Son cómplices de asesinato o algo Ustedes así. son cómplices de asesinato. Y la gente queda Mm, como, puta, estoy haciendo sí. ilegal. Y la, Es muy estúpido. Es que, no, de hecho es cero estúpido. A mí me parece cero estúpido porque es una cosa que tiene mucho, o sea, mucho sentido legal. pues Te sí, están pero es que, grabando y te están mostrando a ti mismo que eres un cómplice de asesinato. Sí, cualquier persona se abre ahí. O sea, todo el mundo se abre ahí. Pero bueno, el caso o sea, lo importante es que llega la mamá y claro, pues ella dice como que situación tan absurda que esta gente se quiera matar solo por que sí, o por sea, dinero o por por entretenimiento, dinero, ¿no? por lo que sea, Mm, y a la vez dice, pero como mierda pueden ser tan inteligentes como para utilizar esta tecnología, y llega y le dice, ustedes son los estúpidos más inteligentes que he conocido en mi vida. Es una cosa tan cierta, mm. O es sea, una cosa tan jodidamente cierta. para ti esa película tiene como un comentario, o sea, pero un comentario completamente no intencional por parte del No, escritor. no, Ok. no, sí, o sea, sí es intencional, lo que pasa es que lo de las redes sociales es pendejada. Lo importante es eso que dice la señora, ustedes son la generación más estúpida e inteligente de la historia. Pues sí, pues porque, mira, como un niño de 3 años, ahorita en papá le da un iPad, ¿no? Y ahí pues tiene a su disposición como YouTube y todas esas plataformas para entretenimiento, para pues descubrir, ¿no? Para Sí, información, pero pues, ¿qué hace el niño con eso? Pues ahí se pone a ver videos de abrir plastilina o yo qué sé. sí, pero no, ¿Sí? yo no veo eso tanto como el problema. Veo el problema todo lo que sucede alrededor. Para mí ese es el problema. ¿Cómo así? No que suceda alrededor. Es decir, Alrededor de que el un niño tenga niño, el iPad en sus manos un o... niño puede ver plastilina o puede ver lo que se le dé la gana, si quiere puede ver, yo qué sé, Gandia Shore, me es indiferente. Hmm, Pero lo que no me es indiferente es el hecho de que por alguna razón seguimos siendo estáticos dentro de todo esto. O sea, y sobre todo en el sistema educativo, que el sistema educativo es una cosa en la que hemos vivido siempre y y siempre nos quejamos de eso. Sí, hmm, hay pocas personas que no se quejen de eso. Por ejemplo, hay una chica en el colegio en el que estudia Rojas, que, que estudia con ajá. él, que ella sí es como, bueno, yo me pongo a hacer tareas, sí, y no tengo ningún problema. Pues como de las únicas, y aún así es inteligente. Pero es que, Mm, o sea, relativamente inteligente. Digamos que puede entender un montón de cosas sin problemas. No es como si cogiéramos a, a, a unas personas en los años 20 a nuestra edad. Que fuera de que, pues, mm, sí es verdad que obviamente no tenían tanta materia de conocimiento porque no existían tantas cosas, pero dentro de lo que era tampoco eran tan inteligentes. O sea, no eran, porque todo funcionaba dentro de la escuela. Luego por fuera, yo qué sé, realmente no hacían vida social, pero así estaban con el papá y eran adolescentes que esperaban ser adultos. Pero nosotros tenemos todas las herramientas para aprender y aún así decimos aprender, por ejemplo, en el colegio. Y no digo que aprender en el colegio sea malo igual, pero se me hace muy raro que no haya habido ningún cambio por parte de la juventud en ninguna parte del mundo, ninguna... que es lo peor de todo. Que es lo peor de todo. O sea, no es en Colombia, en ninguna parte del mundo.
Porque estos exámenes no son únicos de acá. Es un examen, o Sí, sea, está en todo lado, ¿no? Todo el ajá, mundo que está en todo lado, ¿no? Pues sí, en la mayor parte de países, por así decirlo, desarrollados, siempre hay como esta sí, prueba, ¿no? Como para calificar, tipo, si obtuviste un puntaje de, yo qué sé, 150 estás en tan grupo sí, y no puedes entrar en mi universidad, pero si estás en 500 ahí sí entras, o algo así. sí, sí, qué cosa curiosa. Hace poco me enteré que o sea, X, así rápidamente, que los integrantes de Vampire Weekend estudiaron estudiaron en la Universidad de Columbia. O sea, estudiaron en la estúpida Universidad de Columbia. O sea, eso significa que esos tipos tuvieron un examen casi perfecto de SAT. Ajá, Se me hace muy curioso eso. sí. Pues, o sea, la gente puede ser inteligente y todo, ¿no? Puede saber como todo lo que el sistema desea que sepa, pero pues si al final ese conocimiento no le sirve para nada, ¿no? Pues, No, es que no es el hecho de que sirva o no sirva, como te digo, es el hecho oh, de... o sea, pues no que no le sirva, sino que no evalúe o que no piense, oh, bueno, esto no es lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿no? O Ujú, como, yo no quiero ser un matemático, por así decirlo, aunque me sepa la mayor parte de ecuaciones que tenga que saber. O, sí, ¿sí? sí. O sea, Y puede que entonces... tus intereses vayan a otro lado, que en lo que ujú, evalúe el sistema, ¿no? Como lo que estaba diciendo Rojas hace como una media hora de si yo quiero ser un artista, ¿no? Pues, ¿qué importa si yo sé? O sea, obviamente va a ser importante, ¿no? Pues porque uno nunca sabe en qué situación tengas que usarlo, ¿no? no, es que Pero, yo no creo en en la praxis, yo creo en el hecho de... Lo que importa es la forma de pensar, ¿m? Por una ejemplo. forma Pero, o de pensar respecto a qué, a, a lo que sabes, o en cómo no evalúas, o cómo así. sea, l- lo que importa es la forma de pensar, no tanto el conocimiento que tú tengas, porque el conocimiento que tú tengas tú lo vas a, o sea, lo puedes aprender o no aprender. La gracia es que lo aprendas, no porque si me va a servir o no me va a servir, porque eso es una estupidez, eso es cegarse a uno mismo como ser humano, además, eso es una estupidez. Primero por eso, y segundo porque ahí uno está diciendo que, claro, el artista tiene que saber nada más anatomía humana, eh, periodos históricos del arte y la. Básicamente, el artista cierra mucho en la manera, o sea, cierra mucho su conocimiento. O Ajá. sea, hay una cosa muy genial de, de la enseñanza precoz. Es que la enseñanza precoz te dice, no me importa un carajo que seas un niño pequeño. Tú puedes aprender a factorizar, a entender cómo funciona, cuál es la relación entre voltaje, resistencia y corriente, ¿sí? Tú siendo un niño lo puedes entender. No es, no es verdad eso de siendo más grande lo vas a entender, siendo más pequeño es algo que no te importa. Si eres más grande te va a dejar importar eso a lo que a los pequeños les importa. Todo el mundo tiene las capacidades suficientes para aprender lo que sea. Lo importante es este conocimiento. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué? ¿Cómo así? Espera. O sea, dices como que deberíamos ir más allá de lo que se suele enseñar en una escuela en particular, o... No, y de las carreras y eso, Mm, pero eh, yo lo que trato de decir es que como el hecho de conocer más cosas es independiente de la persona, o sea, cualquier persona puede elegir qué aprender o no aprender, aunque desde mi punto de vista todo el mundo debería, o sea, la gente debe aprender lo más que pueda. Lo importante no es tanto eso, sino la forma de pensar. En el fondo no es tanto lo que la gente aprenda, sino lo que la gente teorice
o hipotetice o etcétera. Creo que nosotros hemos tenido tanta información que muchos de los pensamientos que creemos que son nuestros no son nuestros, sino que los hemos leído, los hemos visto en un video, los hemos escuchado en radio, los hemos escuchado en un podcast. Y creo que ya viene siendo hora de crear hipótesis, de crear cosas nuevas. Y que por eso es que es más importante la forma de pensar al conocimiento general, aunque sí es verdad que entre más conocimiento, más idea general vas a tener y vas a entender más el panorama general. Pero un artista no solo debe aprender tal y tal. Un artista puede aprender siendo artista, o sea, puede teorizar sobre la relación entre el mundo moderno, entre la perspectiva, y cómo se debe hacer el arte desde Ahora, ahí. ¿no? Uh-huh. Básicamente, O sea, creo que esto es lo que yo estoy entendiendo de lo que me has dicho, es de que uno no debería limitarse como a los estudios de área en que tú estés practicando, ¿no? Sino también mirar en otras áreas para así innovar en sí, en es tu que igual estudio, es estúpido porque todo el mundo, o sea, lo que pasa es que yo creo que sucede una cosa, y es que todo el mundo piensa de una forma, piensa conscientemente de una forma, pero el cuerpo piensa inconscientemente de otra. Es decir, nosotros pensamos que yo qué sé, que que el ICFES es malo, pero igual lo hacemos, ¿sí? Pero hay un conocimiento detrás que no conocemos del todo y que nosotros lo practicamos todo el tiempo, solo que no lo hacemos conscientemente, lo hacemos de forma inconsciente. Y eso es una de las cosas que creo que sucede. Nosotros queremos entender y conocer de lo que queremos aprender, pero realmente entre medias, por cómo funciona el medio del internet, aprendemos un montón de cosas, solo que parecen no ser importantes. Es más, cuando nosotros vemos un video en YouTube, vemos a la vez, o sea, no vemos sino que escuchamos, aprendemos lo que la persona dice y a la vez aprendemos lo que está en la imagen. Y eso es una cosa importantísima. Aprendemos lo que está en la imagen y a partir de ahí pues podemos sacar conclusiones. Pero eso es una cosa curiosa. Lo que es la fotografía es una reducción del contenido en pos de pura imagen. Básicamente cero sintaxis, mucho contenido a diferencia de una oración. Y internet funciona de esa forma. Nosotros aprendemos un montón de cosas que no queremos que aprender. casi no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Sí, pero las aprendemos inconscientemente. ¿Y tú De crees esa forma que aprendemos tantas cosas, o sea, y yo creo que pues es que todo esto va, no es que vaya más allá, pero es muy difícil de poder concretar. Y no, porque es algo que todavía no visualizo en mi mente, pero creo que hay como una especie de idea de fondo que nos puede llevar hasta cierto punto como a la revolución educativa. ¿Y tú crees que los sistemas educativos en general, ya hablando de todo el mundo, aún no se han podido adaptar como a esta era tecnológica? Como... Sí, definitivamente no, creo. Pues no es que se adapten como tal, adaptados están, sí, porque si no estarían, o sea, no existirían, pero simplemente no tienen nada que ver. ¿No? O sea, no tiene nada que ver con la era tecnológica. Están por aparte, es otro mundo. Entonces, como para ti, ¿cómo sería una forma ideal para que una persona se eduque, como en su edad temprana? ¿No? Desde la edad temprana. Sí. Yo siempre he creído que, por ejemplo, uno de los grandes... Lo que pasa es que yo creo que hay una forma de pensar... Es que esto ya se sale del tema, pero bueno. Hay una forma de pensar, hay una forma de pensar que es, o sea, o no de pensar, sino de entender más que de aprender. Y ese entendimiento se puede lograr a partir de la experiencia. Entonces yo pienso que
la experiencia te hace entender a un nivel más profundo, ¿sí? O sea, te hace entender a un nivel más profundo qué es ser o qué es estar en esa situación, más que el hecho de aprender datos. ¿M? Aprender datos es importante, pero no tenemos tanta esa idea de la experiencia. Y lo curioso de la experiencia es que yo creo que se puede conseguir de dos formas. O viajando, experimentando en el mundo real, o a partir de los videojuegos. ¿M? Ah, Cuando yo juego Papers, Please, yo qué sé, más que, tipo, ma- más que aprender datos y qué es el comunismo, lo experimento y tengo un entendimiento muchísimo más profundo. como Hay, aquí, hay aquí una yo, educación, hay una educación que a mí me encanta y es la de en la que utilizaban por ejemplo, acá algunos sacerdotes y gente muy ilustrada en la época de la ilustración acá en Colombia, de la época del, ah, del estudio botánico y todo eso. O mm, sea, en la época de José Celestino Mutis. Y es que ellos a veces cogían a un pupilo y le hacían, yo qué sé, vamos a ver tal planta, tráeme 3 especies de planta para mañana. Traía 3 especies de planta. Luego le decía, esas no son 3 especies de plantas. Chao, tráeme otras 3 especies de plantas, te explico por qué estas no son. Listo, ahora sí se las trae. Eso es un entendimiento por experiencia. Entender el espacio, ¿sí? Por ejemplo, una cosa con sociales es que casi no se entiende el espacio, ¿sí? Las sociales expresadas en el colegio, como son datos, no se comprende el espacio del sitio donde ocurre y por lo tanto no se entiende el por qué las cosas suceden. ¿Por qué? Porque el espacio genera a la gente y viceversa también. mm, Entonces, otro caso o sea, de educación que a mí me gusta, que no fue educación, digamos, legalizada, fue el caso de los hippies. Los hippies hicieron eso. Los hippies de un momento a otro dijeron, o sea, de un momento a otro dijeron, bueno, me voy de mi casa, me voy con mis amigos a conocer el mundo. Y los hippies terminaron conociendo un montón de cosas. Terminaron sobre todo entendiendo y conociendo el panorama social del país donde vivían, que era Estados Unidos. Digamos específicamente en Estados Unidos. Y por eso es que los hippies tenían esa idea tan, entre comillas, cínica o cínica, sí, sí, cínica del de gobierno, Estados digamos. Unidos, Mm, de Estados Unidos, por ejemplo. Porque entendían que era estar por dentro yéndose a lo contrario y entrando de nuevo, experimentando. Los videojuegos creo que son una puerta increíble para el aprendizaje, pero para el aprendizaje de entendimiento. Por otra parte, también creo que igual sí sirve mucho aprender datos, ¿no? O sea, pues no datos como tal, no memorizar datos, pero sí aprender qué es el comunismo. ¿M? mm. Porque uno experimenta el comunismo, lo hace ver el comunismo de una forma y uno crea juicios de valor, pero uno puede también alejarse a partir de la lectura general. Sí, pues no sé, creo que como todo esto de tener como sistemas de como el NICFES o como la educación en general es como que inconscientemente te guían a tener un tipo de pensamiento, ¿no? Sí, Y es pues, una forma de pensar más que un ser, me parece a mí. Y como, sí, pues sí, o sí sea, es no, eso. no es que esté mal, o sea, no es que esté mal que tengas esa forma de pensamiento, pero pues es idea de que vayas más allá de esto y pues trates de ver Ajá. una otra perspectiva y entenderla. Mm. Hace Pero poco, bueno, yo lo que Dime, a ver. A ver, sigue, sigue. hace ¿Ah? poco Rafael tocaba el tema de la enseñanza precoz. Y yo diría que más la enseñanza precoz, pues así ese concepto de que para mí la enseñanza precoz es una necesidad del capitalismo. Porque
digamos que es bastante, por así decirlo, relacionable con lo que sería la revolución industrial. Bueno, la primera revolución industrial. Sí, porque digamos que tienen en común que tanto la enseñanza precoz como la primera revolución industrial no ven al niño como un infante. Entonces, claro, desde dos ámbitos completamente distintos, uno desde el ámbito pues educativo de enseñanza y otro desde el ámbito laboral. Entonces, ¿qué es eso interesante? Que el capitalismo fuerza a la sociedad a dos cosas principales, a la efectividad y a la rapidez. Entonces, tú tienes que alcanzar X umbral de el tema o tópico que tú quieras en la menor cantidad de tiempo posible porque eso genera una efectividad. Entonces, en la producción de bienes, entonces tienes que producir X cantidad que es bastante elevada siempre de bienes en el menor tiempo posible y entre menos tiempo te gastes, pues más bienes vas a hacer por X tiempo y por lo tanto vas a tener una mejor efectividad y una mejor producción. Algo mismo pasa con la educación hoy en día. Entonces, cada vez la gente quiere aprender más cosas más rápido porque quiere empezar a desarrollarse y quiere empezar a conocer más rápido las cosas. Nadie se toma el tiempo hoy en día de aprender y nadie y eso también es fomentado no como tal por las personas en sí mismas, sino porque las personas que le enseñan a los pequeños están fomentando que los pequeños cada vez sepan las cosas más rápido. Entonces, ya no importa el hecho de que, como decía Rafael, es un niño que lo vea después, cuando sea grande y lo entienda, sino parten del hecho de es un humano y el humano tiene cerebro pequeño desde que nace hasta que crece y empieza a tener conciencia y empieza a entender todos los conceptos de, digamos, mentales que nos hacen no ser evolucionado el animal común desde los 5 años. Entonces, desde los 5 años dejamos de ser, por así decirlo, entre comillas, animales y pasamos a ser como tal seres humanos, con pleno pensamiento y conocimiento. Entonces, desde los 5 años es que como tal empieza fuertemente el hecho de no ver al, no seguir viendo al niño como un niño que no puede aprender aún porque no tiene, yo qué sé, el desarrollo básico del cerebro, sino como desde ya puedes empezar a aprender. Entonces, una gran cantidad de información se le va adquiriendo al niño y la única manera de saber de si está aprendiendo o no, pues es con el choque, ¿no? Entonces, es como poner a correr a un niño y cuando se estrelle contra una pared, entonces ahí es cuando tú te das cuenta que ha fallado algo, porque se ha detenido. De resto, si sigue corriendo, todo va completamente bien. ¿Y cuáles son esas paredes? Pues las continuas pruebas. Entonces cada vez vemos que ya, por ejemplo, en la enseñanza precoz, tú no tienes pruebas cada mes o cada 2 meses de X tema que viste, sino en la enseñanza precoz tú tienes evaluaciones sobre el tema que vieron cada semana, cada 3 días, cada 2 semanas, porque siempre es como una forma de decir, ok, te digo esto, ¿lo entendiste a la primera? Listo, toma tu examen. Si no lo entendiste, entonces otra vez toca verlo. Pero incluso muchas veces no pasa eso. Incluso ya llegamos al punto en que vemos un tema, y eso pasa montón en las universidades, porque ya se tiene en cuenta que los niños han pasado por esto y que ya son personas adultas que están completamente adaptadas a este modelo, en el que ven un tema, hacen el examen, no lo entendiste, apréndelo por tu cuenta porque ya lo vimos. Siguiente tema. Y ese es el problema, por así decirlo, del aprendizaje, que ya como tal la gente no está aprendiendo, simplemente se está llenando de conocimientos, pero sin interiorizarlos, porque no queda el tiempo de hacerlo. Antes la gente se daba el tiempo por repasar todo el conocimiento previo que había y hasta entenderlo completamente, se daba el espacio a sí mismo de empezar a innovar, de empezar a indagar, a analizar cada uno de ese conocimiento. Entonces tenemos, por ejemplo, que los grandes descubrimientos de la historia de la humanidad, tal vez Einstein, Newton, eh, no sé, bueno, ahorita no se me vienen más, tal vez la mayoría de químicos del siglo XIX, pues básicamente inventaron la química orgánica gracias a que a todos los inventos y a todos los procedimientos que se habían dado desde la Edad Media
y empezaron a decir, ok, tenemos esto, empezamos a estudiarlo y cuando ya lo tengamos profundizado, con todo el tiempo del mundo, vamos a dar algo nuevo, a ver qué más podemos avanzar. Lo mismo pasa con Newton. Newton llega y empieza a estudiar todos estos antepasados de las distintas teorías matemáticas y físicas que él planteó. Y cuando llega y dice, ok, ya tengo pleno conocimiento de esto, entonces empieza a reformularlas y dice, si ya tenemos esta base, pues entonces podemos proyectarnos de esta manera y como tiene las bases firmes, pues hoy en día podemos ver que todo lo que Newton dijo básicamente son leyes. ¿Y por qué son leyes? Porque tienen una fundamentación teórica desde lo más básico y sencillo, porque el man entendía eso. Y lo mismo pasa con Einstein. Einstein venía con el tema de la relatividad y con el tema del espacio-tiempo desde el siglo pasado y muchas personas habían teorizado e incluso él llegó y dijo también cosas que hasta hoy en día se están empezando a comprobar porque estaban, digamos, un poco eh, avanzadas es decir, él predijo cosas, por así decirlo, que en ese momento no se podían corroborar, pero que finalmente sí se corroboraron. ¿Por qué? Porque tuvo una capacidad analítica trayendo lo que había él estudiado y lo que había conocido desde antes. Ahorita lo que pasa es que no dejan que los niños conozcan lo que ha pasado, sino que simplemente les enseñan algo nuevo cada vez más, y lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente. Pero entonces no dejan que el niño entienda completamente esto y luego leen la capacidad de que tal vez él entienda el siguiente tema. Entonces, se perdió como ese esquema de, ok, te enseño sumas y entonces teniendo en cuenta que eso es una suma, ok, listo, entonces ¿cómo crees que sería una resta? Ok, ¿cómo crees que sería una multiplicación? Ok, entonces ¿cómo crees que sería una factorización y cómo crees que es una sumatoria de series y sucesiones? Sino que simplemente te van explicando cada uno de los temas completamente por separado y tú los vas a tener que entender y vas a tener que relacionarlos por tu tema. Pero, por ejemplo, a mí me pasó algo así. Hace poco, o sea, a mí casi nunca me han gustado las matemáticas, no me he ido mal en ellas, pero no ha sido nunca mi pasión estudiar las matemáticas. ¿Qué pasó? Hasta hace poco que me metí en el tema, empecé a entender la relación de lo más básico de las matemáticas al cálculo. Y el cálculo ya para mí se ha vuelto tremendamente filosófico y muy metafísico. Entonces, entender cómo algo completamente ideológico puede tener una fundamentación teórica y matemática desde las bases, a mí me ha hecho un choque tremendo en el cerebro y me ha empezado a interesar la matemática. Pero eso es algo que la educación precoz y en general la enseñanza de hoy en día no te lo da. A ti te enseñan el tema de derivadas, el tema de integrales, pero nunca te dicen qué relación tiene con las sumas. Y tú llegas y sumas tal vez 3, 4 derivadas y sacas las derivadas y, por ejemplo, eh, no, sacas la derivada de la posición y de la velocidad, pero no entiendes qué carajo significa la conceptualización de qué es una derivada, para qué se usa una derivada, para qué se usa la integral, cuál es el significado como tal de la integral. Sacas una desigualdad, tal vez sacas, no sé, cualquier cosa que tú saques en matemáticas, siempre está el hecho de que sabes hacer la operación, pero nunca tienes la capacidad de aplicarla en un contexto ni de saber para qué sirve. Y tal vez por eso el coco de tantas personas, y es digamos algo que se da de manera global, y es que lo más difícil en las matemáticas llegan a ser los problemas, porque los problemas son el cómo tú relacionas, por así decirlo, en un contexto normal, en un contexto real, las matemáticas. Y es, por así decirlo, la aplicación de las matemáticas. Entonces, llega a ser tremendamente confuso porque los niños nunca adquieren esa capacidad de relacionar la matemática con un contexto real, por así decirlo, sino simplemente tenemos los números, pero nunca los pasamos a las letras, nunca los pasamos a la carne viva. Es como dos mundos completamente distintos y así pasa con el lenguaje y así pasa con la física, con la química, con la historia, con la geografía. Entonces aprendemos sucesos históricos como aprendemos fechas y seguimos aprendiendo números, pero nunca le vemos la relevancia histórica de hoy en día. Entonces no entendemos la relevancia o la relación que existe entre el Tratado de Sykes-Picot y la guerra en Siria o la guerra entre palestinos e israelíes y para nosotros puede ser algo completamente distinto, pero tiene una relación, pero nunca nos enseñan ese tipo de relaciones porque no nos dan esa fundamentación teórica para luego poder analizarla, como lo decía. Y es algo que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y que pues yo creo que todos acá ya hemos vivido con un mundo educativo así
pero, y por eso venía mi relación, pero pues no está bien, y por eso venía mi relación a la primera revolución industrial, porque la primera revolución industrial no te dejaba que crecieras, sino simplemente que empezaras a trabajar, y muchos de los niños también tenían una psicosis mental porque nacían para el trabajo y morían trabajando. Es decir, ellos no concebían otro tipo de vida, ellos no concebían otro tipo de vida que no fuera el estar en una fábrica. Entonces, desde pequeños veían que sus papás trabajaban y que a ellos les tocaba ir a trabajar. ¿Y por qué trabajas? Porque hay que trabajar. ¿Por qué? ¿Y por qué hay que trabajar? Pues porque necesito vivir. ¿Y qué haces más de trabajar? Nada, porque trabajo y vivo. Y luego, pues ya, hasta que muera porque dejé de trabajar, básicamente. Si me hago entender, es como, no hay algo más, pero no hay una capacidad de análisis más allá de, ok, tal vez trabajo porque X personas necesitan por la producción, porque mantengo el país, porque la economía, no, sino que simplemente trabajo porque hay que trabajar. ¿Y por qué hay protestas? Pues porque trabajamos mucho. ¿Y por qué no hay protestas? Porque no subieron yo qué sé, la paga, pero no ven, nunca se veía el trasfondo detrás de eso. Y las revoluciones sociales se empezaron a ver cuando de forma analítica ya estas personas, llegando al siglo XX, pudieron ver el más allá, aparte de qué estoy haciendo, trabajando para qué, para comer, no, sino estoy trabajando porque pues yo hago parte de la mano de obra de un país y necesito mantener una economía, y el país necesita producir bienes y servicios y etcétera. Y cuando ya se empezó a ver eso de forma analítica, se empezaron a dar las distintas revoluciones. Pero la gente, si no sale de esas casillas, de esas casillas, de ese cubículo de hago las cosas porque me están diciendo que las haga y porque vivo en un mundo y en una sociedad donde ese es el proyecto de vida que tengo y no me salgo de él, pues no hay innovación. Entonces es lo que pasa hoy en día. La innovación no la da el niño que estudia en una escuela normal, sino tal vez la persona que se fue a otro país y pudo ver las formas de otra manera distinta, y él hizo un nuevo invento o generó una nueva cosa o descubrió X cosa. Pero por eso no se da en este tipo de ambientes, porque tenemos una cuadrícula de toca hacer esto y no aprendes, sino que te llenas de conocimiento y luego te evalúan el conocimiento y bueno, este es tu resultado y sabes o no sabes. ¿Y qué hago para saber entonces? Te jodiste porque no lo hiciste antes, ahora simplemente no sabes. Haz de tu vida lo que quieras y ya. Entonces pues no debería ser así, y pues es algo como muy que se ve, que lo vivo yo, y yo creo que los tres lo vivimos. Hay un error histórico en lo que dices. O sea, tú dices que, por ejemplo, los genios, o sea, sí, los genios y grandes científicos sí pensaron más allá, es verdad, pero la educación de esa época realmente no era para eso. Lo cierto es que la educación de esa época ya era comer libros y entender, y, o sea, era cuestión de comer mucho libro. La época en la que se hizo, o sea, en la que sucedía eso de la reflexión, y la reflexión más hijueputamente profunda, fue en la Edad Media, de hecho. Porque en la Edad Media no existe, o sea, sí, en la Edad Media como tal no existían los diccionarios a la mano incluso de los monjes. O sea, ¿existían diccionarios? Sí, existían diccionarios. Pero igual, no cualquier monje tenía acceso a la biblioteca del, se me olvidó el nombre de eso. Bueno, no cualquier monje tenía acceso a la biblioteca a menos que estuviera haciendo un estudio especializado. De las abadías. Entonces, lo que hacían, eso, las abadías. Entonces, los monjes lo que hacían era que, pues, el maestro les dictaba, o explicaba, leía un libro, y ellos tomaban apuntes que casi solían ser transcripciones, ¿sí? Y como no habían diccionarios como tal, ellos lo que hacían incluso era, cuando se ponían a reflexionar, que era mucho tiempo del día, mucho tiempo, muchas horas, casi que reflexionaban palabra por palabra, lo cual es tremendo, me parece una cosa súper loca. Pero realmente, pues como en el Renacimiento ya existían libros, ya la gente podía comprar libros. Entonces compraban el libro y lo leían, y luego compraban otro libro y lo leían. Luego compraban otro libro y lo leían. Luego compraban otro libro y lo leían.
Eh, por eso es que realmente es de antes. Lo que sucede con Newton, por ejemplo, es que sí es una cuestión de pensar más allá. Y bueno, una cosa que no quiero, o sea, que no tengo ganas de meter, que realmente, o sea, sí es verdad que fueron genios, pero desde mi punto de vista fueron genios más porque fueron la gente menos contraria a su época. Es decir, yo creo que las revoluciones es estar muy consciente de su época y no todo lo contrario, que estar muy en contra. Pero bueno, es otro tema, no sé si otro día lo tocaremos. Y, y la cuestión pues eso, que igual yo creo que la educación precoz depende mucho de la persona, me parece a mí. O sea, no de la persona que aprenda, sino del ambiente tal vez. Realmente uno en la educación precoz uno puede decir cuando uno quiera, profesor, y por qué eso es así. ¿Qué significa derivar? Pero, pero uno no lo hace. O pues hay mucha gente que no lo hace. Básicamente porque no se les ocurre la pregunta. Es una, es una cosa muy cierta. Hay gente a la que no se le ocurre esa pregunta de por qué, o sea, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso? Entiendo que tengo que hacer esto, pero ¿qué es eso? Y no creo que sea tanto la culpa de la educación precoz, aunque sí un poco, porque pues velocidad y velocidad significa menos tiempo para digerir, pero a la vez pienso que digerir también es mucho el entorno en el que se haya cultivado la persona. Por ejemplo, yo soy una persona muy cultivada en el porqué. Y a mí me metieron en ese colegio, de hecho, porque preguntaba demasiado, entonces les dio como demasiada pereza responderme, por ejemplo. Y bueno, y pensaron que pues si pregunta tanto, entonces el colegio en el que está, que era el colegio CEMAX, debe ser pésimo o algo así. Entonces, pues eso. Miguel va a decir algo. No sé, es que a veces ustedes dos se la pasan como conversando en temas que yo a la mitad como pierdo el hilo y pues no sé cómo responder y estoy como, oh, interesante, ¿no? Pero Bueno, pues sí, de lo que entendí es como que aprendemos cosas, pero pues al final nunca nos preguntamos en por qué. Es como, esta ecuación te da esto y es como, pero ¿por qué me da eso? ¿No? Sí, O continúas. Es como, por ejemplo, cuando yo me pongo a hacer matemáticas, me aprendo en proceso y ya, pero pues es algo completamente mecánico, no es como, exacto. o sea, y puedo estar escuchando como un video o algo mientras lo hago, no es como que esté ahí concentrado en hacer una matemática, porque pues es algo completamente mecánico, no es como que yo me ponga a pensar, bueno, si el problema es como una, ¿cómo decirlo? Eh, ¿Cómo se llama esta cosa? Digamos, una fábrica donde hacen como 100 zapatos o algo así, ¿no? Pues yo, ¿una o fábrica de sea, zapatos? sí, digamos que digan como hacen zapatos, ¿no? Como hacen esta cantidad de zapatos en tan tiempo, ¿no? Y pues ahí yo digo, o sea, yo no me pongo a leer el problema entero, yo solamente busco los números en el problema y ya, y los anoto y pues de ahí saco una respuesta. O sea, es Mm. algo que no le pongo mucha mente en sí. Y pues creo que eso es lo que pasa en la mayor parte de lo que pasa en la educación ahora, ¿no? Que la gente es enseñada como a, yo qué sé, seguir órdenes o algo así. No sé si es completamente ah, justificable, pero eso es lo que yo siento de pronto. Bueno, ¿Mm? ¿Pues sí? no sé ya Ah, si ya vamos a hacer algo más o... no, esperen. Ok. No, pues no quieren dar como Ah, un verdad. final, como decir, ah, gracias Ah, chicos, ok, sí. ¿no? Ok. Rafael. Bueno, este ha sido como el primer podcast de pocas palabras. El primer podcast. Ah, Y ya, realmente, pues yo lo sentí no muy bueno Yo también. como Yo tal. espero que no sea tan malo como Por, creo que va a ser. pues no sé, porque, era más monólogo que interacción ajá, básicamente porque hubo, sí. hubo mucho monólogo. Mm. Entonces, de pronto, más adelante cogeremos eso y seamos capaces, o sea, como que interrumpamos más al otro, tal vez, o no sé cómo funciona eso. Pero bueno,
Ya, Chao. Chao, gracias. Véanlo. adiós. Pobres.